Vamos a estar compartiendo el día de hoy una palabra que se encuentra en el libro de Génesis. Sabemos que esta semana estudiamos la porción que va desde Génesis 18.1 a Génesis 22.24, que es la porción y se apareció o Vayerá en hebreo. Y como hay varios capítulos, hay muchas cosas hermosas para ver, pero vamos a estar analizando el capítulo 19 y vamos a empezar desde el capítulo 1. Creo que es algo que casi todas las personas creyentes por lo menos lo conocen, que es sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero vamos a estar viendo algo tal vez un poquito diferente a lo que la mayoría está acostumbrado o lo que la mayoría vio. Para arrancar, vemos que dice en Génesis 19.1, dice, y llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viendo Lot se levantó a recibirles y se inclinó hacia el suelo. Aquí nomás de entrada podemos ver y podemos preguntarnos qué estaba haciendo Lot en las puertas de Sodoma, ¿no? ¿Por qué se encontraba allí, en ese lugar? Y es interesante ver que pasa lo mismo en el capítulo 18, versículo 1 también, que dice, después que le apareció Yahweh en el Sinán de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Vemos que tanto Abraham como Lot estaban en la puerta. Uno estaba en la puerta de su casa y el otro estaba en la puerta de su tienda. Perdón que voy a bajar un poquito el volumen porque estaba muy fuerte. Pero nos podemos preguntar por qué los dos estaban a las puertas. Y podemos saber por las escrituras mismas, por lo que vimos, lo que hizo Abraham y lo que hizo Lot, es que ellos estaban ahí porque practicaban la hospitalidad. Ellos estaban esperando, en el caso de Abraham, él estaba esperando porque él dice que vivía en el camino donde se iba a Sodoma y a Gomorra, y él estaba esperando que la gente, porque era una ciudad muy grande, que tenía muchos mercaderes, que pasaba mucha gente, él estaba allí en la puerta de su casa esperando para practicar la hospitalidad, por si alguien necesitaba algo, por si alguno que cruzaba allí por esas tierras tenía hambre, tenía sed. Pero ¿con qué fin? Aparte de que es algo que las escrituras nos enseñan, que hay que tener mucho detenimiento, algo que tal vez hace muchos años, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Lot, tal vez no hace tantos años, pero también, tal vez hace 100 años se practicaba mucho, pero lamentablemente el día de hoy no se practica o no se enseña a los jóvenes, a los niños a ser hospitalarios, a buscar a alguien para ayudarlo, a estar a la orden siempre de lo que la gente necesita. Pero vemos que Abraham también practicaba esa hospitalidad porque él predicaba de la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que bueno, que Abraham Dios lo llamó de Ur de los Caldeos y que no sabía nada, que no tenía idea de lo que pasaba, que no sabía quién era Dios, pero Abraham tenía conocimiento de las cosas del Altísimo. Abraham dice que Dios confiaba en él y Dios le iba a decir las cosas porque él en un futuro iba a enseñar a sus hijos. ¿Por qué? Porque él ya estaba enseñando a las personas que pasaban por su casa, por sus tiendas. Y Lot también, como vemos aquí, Lot estaba parado en la puerta y de su casa para practicar la hospitalidad. Y como dije anteriormente, vemos que muchas veces se nos olvida y no podamos decir, bueno, pero yo no voy a estar parado en la puerta de mi casa para ver si alguien, eh, a ver si pasa alguien, si necesita alguien, algo. Pero sabemos que hay mucha gente necesitada. Sabemos que en verano hay mucha gente que necesita, aunque sea un vaso de agua, o muchas personas en el invierno, cuando hace frío, necesitan una taza de café caliente. Qué bueno que sería que podamos enseñar a nuestros jóvenes y que podamos volver a tener esa hospitalidad que antes se practicaba tanto. Amén. Y vamos a ver que también la Biblia nos habla en Romanos
12:13 dice, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Ahí vemos que Romanos, Pablo nos dice que hay que practicar la hospitalidad. Y también en Hebreos 13:2 nos dice que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo eh, tuvieron ángeles en sus casas. Amén. Como Abraham, como aquí Abraham hizo, que recibió a sus ángeles. Amén. Eso es algo que podemos aprender en un primer vistazo de la palabra. Pero vamos a ver qué nos sigue, qué es lo que siguió pasando en, en Sodoma y Gomorra con Lot. Vamos a saltarnos ahora al versículo 4. Sabemos que Lot invita a estos ángeles a su casa, y bueno, al principio los ángeles no querían entrar, pero después accedieron a entrar, y bueno, comieron allí. Y dice en el versículo 4, pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalo para que los conozcamos. Amén. Aquí vemos que sabemos que la ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida por la gran depravación que había en ella. Tanto así que se dice aquí que se juntaron los hombres de la ciudad, aunque parezca algo ridículo, pero vemos a dónde llega la maldad del hombre, y querían tener relaciones sexuales con los ángeles, porque eso es lo que nos dice aquí la palabra. Pero tal vez no, en Sodoma y Gomorra no todo siempre fue así, porque en Ezequiel capítulo 16, versículo 49 y 50, dice que la ciudad de Sodoma y Gomorra había mucha abundancia y estaban siempre saciados de pan, saciados de todas las necesidades. Entonces, ¿qué pasó? Se llenaron de ocio y de soberbia. Dice eso en el libro de Ezequiel, en el profeta Ezequiel. Entonces vemos que por esa soberbia y ese ocio, ese no tener que hacer, ese estar saciado de todas las cosas, llevó a que la gente se perdiera, a que la gente empezara a inclinarse a cosas alejadas de la verdad. Y muchas veces a nosotros nos pasa. Nos decimos, bueno, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? ¿Por qué no tengo un auto 0 kilómetros? ¿Por qué no tengo una moto? ¿Por qué no tengo una casa así de 4 dormitorios? Y muchas veces, como les pasó a los habitantes de Sodoma y Gomorra, puede ser que nos pase a nosotros. Que por estar saciados de cosas, por tener todo lo que nos hace falta y más, muchas veces nos olvidamos de Dios. Pasa en muchas, no digo que todas las personas así, pero la mayoría de las personas lamentablemente son así. Recuerdo en una otra congregación en donde iba que una hermana que era muy pobre siempre pedía que oraran para que pudiera comprarse una moto. Y decía, ayúdenme a comprar una moto, oren porque me pueda comprar una moto, así puedo venir a la iglesia. Dice, porque se me hace muy difícil, vengo una vez por semana nomás, tengo que tomar ómnibus, un montón de cosas. Y recuerdo que, bueno, oramos, hasta que en un momento se pudo comprar la moto esa hermana. ¿Y qué pasó? En vez de venir todos los días que había reunión, en vez de asistir más seguido, ¿qué pasó? No vino nunca más. Nunca más la hermana apareció. Cuando Yahweh la bendijo y cuando Dios le dio lo que ella supuestamente tanto necesitaba para servirlo, para ir a su casa a estar, no fue más. Entonces muchas veces vemos que si Dios no nos sacia totalmente de todo lo que necesitamos, es porque hay un propósito, porque muchas veces nuestro corazón se desviaría de, del buen camino. Amén. Pero entonces vamos a seguir un poquito, que dice, vimos el versículo 4, ¿no? Y el 5 que dice que esta gente depravada quería tener relaciones sexuales con los ángeles. Y
Vemos que en el versículo 6 dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerrando la puerta tras sí, dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Dios salió a la defensa de los ángeles y cerró la puerta tras sí, no importándole su propia seguridad. ¿Por qué? Porque dicen que estos jóvenes, estas personas, porque había ancianos, había de todo, rodearon la casa, así que eran una multitud. Y también sabemos que Lot conocía lo depravado de estas personas, amén. Pero a él no le importó esto y cerró la puerta tras de sí. Y vemos que Lot les dice algo en el versículo 8, algo que parece bastante difícil de entender, ¿no? Dice, he aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ella como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Podemos decir, qué malo, Dios, qué malo Lot, ¿cómo va a querer dar a sus hijas para que no le hicieran nada a estas personas? Pero sabemos que en segunda de Pedro, capítulo 2 versículo 2 dice que Lot era justo y recto. Entonces no podemos decir que Lot era malo. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Por qué Lot hizo esto de querer entregar a sus hijas? Y podemos ver que Lot entendía bien las personas con las que vivía. Entendía bien que esas personas depravadas no querían tener relaciones con mujeres. Aunque sean vírgenes, no querían tener relaciones con mujeres, sino que buscaban tener relaciones con esos seres extraños, con esos seres raros, con esas personas que algunos dicen que eran unos profetas, algunos dicen que eran ángeles. Yo estoy seguro que lo que yo pienso es que para mí eran ángeles, por todas las cosas que se muestra allí que hicieron, eran ángeles de Dios. Y tal vez se habían encarnado, habían tomado forma de hombre, pero había algo diferente en ellos. Había algo que veían ellos que era distinto. Entonces, ¿qué era lo que Lot estaba queriendo lograr con esto? De querer ofrecerle a sus hijas. Vemos la respuesta que ellos tuvieron cuando Lot les ofreció a sus hijas. Dice el versículo 9. Y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de elegirse por juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Ahí vemos que no era la intención de Lot que lastimaran a sus hijas, porque muchas personas dicen, no, lo que pasa que aquí Lot había hecho que estos moradores, estos viajantes, se estuvieran en sus casas y él era responsable por la seguridad de las personas que estaban en su casa. Y si bien eso es cierto, porque en las costumbres hebreas es así, cuando a una persona le da alojamiento a otra persona, el dueño de la casa es responsable por la seguridad de esa persona, lo también tenía que velar por la seguridad de las hijas, porque era su padre. Eso era obvio, así que no podía sacrificar sus hijas por el bienestar de esos ángeles. Amén. Sino que lo que Lot quería lograr era eso, era que cambiaran de objetivo, porque como vemos aquí, aunque seguían teniendo como objetivo, pero ya pasó como un segundo objetivo. Le quisieron hacer mal a Lot y después querían entrar a la casa y hacerle mal a esos ángeles, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que dice, entonces los varones alargaron su mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Ahí vemos que estos ángeles de Dios tomaron a Lot, lo metieron dentro de la casa y cerraron la puerta. Y podemos ver en el versículo 11, perdón, y dice, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera
desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Amén, hermanos. Vemos que los ángeles hirieron con ceguera a estas personas, tanto que no podían ni encontrar ni la puerta. Y acá la forma en que está escrito el hebreo demuestra que lo que pasó fue que hubo una gran luz y quedaron como cuando Pablo quedó cegado, que dice que por unos días que él vio una gran luz y era Yeshua hablándole de allí de esa luz, y él quedó cegado por unos días. Y a estas personas les pasaron lo mismo. Pero también podemos ver que la ceguera se usa en muchos casos de las escrituras para en contra de los enemigos de Dios y los enemigos de lo que predican la palabra de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de ello. En Deuteronomio capítulo 28, sabemos que Deuteronomio capítulo 28 nos habla de las maldiciones, y una de esas maldiciones es la ceguera. Y dice Deuteronomio 28, 28, Yahweh te herirá con locura, con ceguera y con turbación, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Ahí vemos que las personas que son desobedientes, las personas que no guardan los mandamientos, van a ser cegadas de cierta manera y van a andar como palpando en la oscuridad. Amén. Pero también vamos a ver en otros pasajes cómo los enemigos de Dios eran cegados a la petición de algunos de sus siervos. Vamos a buscar en Segunda de Reyes, en Segunda de Reyes capítulo 6, un pasaje muy conocido cuando Eliseo estaba peleando contra los sirios, y dice Segunda Reyes 6:18, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Yahweh y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Ahí vemos que este Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, hirió con ceguera a un ejército. Al pedido de Eliseo, que era su profeta, porque estos procuraban el mal de él, el mal del pueblo, los hirió con ceguera, igual que los hirió a esa gente perversa en Sodoma y Gomorra. Y podemos ver otro ejemplo también en el libro de Hechos. Vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 13. Aquí vemos que en Hechos capítulo 13, 10 y 11 vamos a leer, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Acá este es un mago o un hombre llamado Ber Jesús, o también Elimás, le decían, el mago, que aquí Pablo fue a predicarle a una persona importante, y no, perdón, Bernabé fue y Simón fueron a predicarle a una persona importante, y dice que este se oponía, este mago, este hijo del diablo, este hijo de Belial, como dice acá, se oponía. Dice, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por ningún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridades de tiniebla, y andaba alrededor buscando quien le condujese de la mano. Ahí vemos que este mago, esta persona malvada, este hijo de Belial, como dice aquí, que también dice que los hijos cuando se habla de gente perversa que vivía en Sodoma y Gomorra, eran hijos de Belial, en otras traducciones, fue herido con ceguera. Así que, hermanos, podemos aprender de aquí que cuando veamos a alguien que es enemigo de Dios, que es enemigo de las cosas de Dios, podemos pedirle al Padre que hiera con ceguera a esas personas. Sé que puede parecer medio duro, pero si la palabra está, si en más de una ocasión a los enemigos de Dios, a los enemigos de de las personas que estamos predicando la palabra de Dios, fueron heridos con ceguera, nosotros podemos pedirlo. Y esas personas van a ir como dice aquí,
van a ir palpando como en la oscuridad, van a tener que pedirle a otras personas que la lleven de la mano para buscar a lo que necesitan. ¿Por qué? Porque van a estar cegados. Tanto físicamente como espiritualmente puede suceder esto. Y van a ir a la derrota y Dios nos va a dar la victoria. Amén. Entonces, me pueden decir, bueno, creo que no sé si mencioné el título que le puse a esta, creo que no, pero el título de esta predicación, perdón que no lo dije anteriormente, pero es Cuando Dios no está en el asunto. Y me podrán decir, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con cuando Dios no está en el asunto, ¿no? Si, ¿qué asunto estamos hablando acá? Si no vimos nada respecto a eso. Pero vamos a ver que ahora este pasaje muy conocido en el libro de Génesis, que nos habla de Sodoma y Gomorra, tiene una historia muy parecida unos libros más adelante, que muy pocas personas creo que la conocen o pocas personas la han leído, porque la verdad que es una historia bastante fea. Hace unos días estábamos hablando de eso y una de las hermanas que estábamos así en la reunión decía, venimos tan bien y ahora hablamos de eso y se me revolvió el estómago. Y les hablo del pasaje de Jueces, capítulo 19, que tiene como título El levita y su concubina. Y vamos a leer unos pasajes de allí para que veamos cómo es parecido esto que pasó aquí en Jueces con lo que pasó en Génesis en Sodoma y Gomorra y utilizando una forma de interpretar las escrituras que es la de cuando una escritura es parecido en su forma de escribir, en su forma de pronunciar a la otra, se pueden hacer comparaciones, vamos a utilizar eso. Y vamos a leer Jueces 19, versículo 17 en adelante. Dice, y alzando el viejo los ojos, vio aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él respondió, pasando de Belén de Judá por parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Yahweh, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje. Bueno, aquí vemos que este levita, que vamos a ver más adelante por qué emprendió el viaje que hizo, estaba en una ciudad y no tenía llamada Gabaa, y no tenía quien lo recibiera en su casa. Y estaba allí en la plaza, como estaban los ángeles. Estaban en la plaza y viene esta persona que no nos dice el nombre, nos dice nomás que es viejo, que era viejo, y les dice que si tenían donde posar. Y este levita, que no, tampoco está el nombre, le dice que no tenía dónde ir, que tenía sustento, porque muchas personas tal vez no lo querían recibir, porque dice, bueno, lo tengo que recibir en mi casa, como vimos la hospitalidad, ya no sé cuántos años habrían pasado desde el Sodoma y Gomorra hasta aquí, pero ya vemos que ya no se practicaba tanto la hospitalidad. Habrán pasado 1000 años o algo así, y ya no sé, porque no había nadie que lo quisiera recibir. ¿Y por qué? Porque claro, cuando recibimos a una persona tenemos gastos, o sea, tenemos el alimento, tenemos que facilitarle las cosas para su higiene, como vemos aquí que más adelante, que no lo leímos en Génesis, que lavaron sus pies, pero vemos que hay un gasto. Entonces como nadie los quería recibir, este levita le dijo al hombre, mire que tengo la comida para mis caballos, tengo la comida para mis animales, tengo alimento, no tengo vino, no tengo nada, no necesito nada, solo necesito un lugar, un techo para quedarme. Pero este hombre le dijo que no había problema. Y dice en el versículo 21, y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y lavaron sus pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado a tu casa para que lo conozcamos. Ahí vemos exactamente lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra. Pero ¿saben qué es lo más lamentable de esto? Que esto estaba pasando dentro del territorio de Israel, dentro del territorio del pueblo santo, estaba pasando esto. Y con los hijos de Dios, porque acá vivían los benjamitas. Entonces,
Vemos que no es lo mismo, porque no es lo mismo unos paganos como en Sodoma y Gomorra que no conocían a Dios, que no sabían nada de Dios, que parte del pueblo de Israel que esté pasando esto. Amén. Y dice en el versículo 23, y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Ahí vemos que igual que Lot le dice a los hombres, no, no puedan hacer esto, esto está mal. Dice en el 24, he aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo la sacaré ahora, humilladla y haced con ella como os parezca, y no hagáis con este hombre cosa tan infame. Ahí vemos que el, el hombre le dice que va a sacar a su hija virgen y a la esposa de ese levita que estaba allí. Amén. Entonces podemos decir, bueno, este capaz tenía las mismas intenciones que Lot, de hacer que se enojen con él y que lo agarren a él y que, que no quieran que cambien de objetivo. No, porque parece que estas personas, aunque eran personas malvadas y perversas, hijos de Belial, hijos del diablo, no eran tan perversas como la de Sodoma y Gomorra porque parece que se conformaron con que sacaran la concubina y a la hija. Si bien las escrituras no nos dicen nada acerca de la hija virgen que nombra a esta persona anciana, sí nos habla de la concubina de este levita que fue sacada afuera. Y vamos a ver que aunque hasta aquí la historia va muy parecida a la de Sodoma y Gomorra, en esta tiene un giro para el mal y termina bastante peor que la de Sodoma y Gomorra. Dice, mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando ap- se ap- cuando apuntaba el alba. Amén. Ahí vemos que pudieron estos hombres perversos y malvados pudieron llegar a esa concubina y dice que estuvieron teniendo relaciones sexuales depravadas con esa mujer toda la noche hasta que amaneció. Dice, y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Ahí vemos que esa mujer sufrió tal abuso, que murió en ese abuso. Y dice, y se levantó por la mañana su señor y abrió la puerta de su casa y salió para seguir su camino, y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida en la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y él le dijo, levántate y vamos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Amén, hermanos. Ahí vemos qué feo todo esto que pasó, qué desagradable todo esto que pasó, que estos hombres llegaron a esa mujer y sus abusos hicieron que muriera, y este hombre levita, que tampoco era un muy buen hijo de Dios, ¿no? No sé si era un hijo de Belial, pero está pasaba raspando. eh, Dejó que violaran a su mujer, la sacó para afuera, no le importó, no salió en medio de la noche para ver si la podía rescatar, para ver si la podía ayudar, no, no le importó. Tanto así que ella murió de ese abuso, y dice que después de muerta, en vez de darle un entierro como la gente, en vez de ser bueno, la cortó en pedazos y la mandó a las diferentes tribus para que vieran la maldad que se había hecho en ese lugar, para que se tomaran, para que hicieran algo por esa maldad. Si bien está bien, había que hacer algo porque no se podía permitir en el pueblo santo esa maldad. Ese hombre estuvo muy mal con todo lo que hizo. Pero podemos decirnos, bueno,
¿Por qué el título de esta prédica? Cuando Dios no está en el asunto. Porque vemos dos cosas muy parecidas. Pero en una, Yahweh, Dios no estaba en el asunto. En una, Yahweh había mandado a sus malajín, a sus ángeles, a cuidar a Lot, a rescatar a Lot, y en la otra no había nadie que los socorriera. ¿Por qué? Porque desde el principio esta historia había arrancado mal. Vamos a Jueces 19. Uno dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. Ahí vemos nomás que ya arrancamos mal. ¿Por qué? Porque había un levita que no estaba sirviendo. Los levitas, ¿qué era lo que hacían? Tenían el servicio del templo. Los levitas estaban encargados de todas las cosas del templo. ¿Y este qué estaba haciendo? Dice que vivía como forastero en las partes más remotas del monte de Efraín. O sea que en vez de hacer lo que Yahweh le mandó, en vez de hacer lo que el Dios de Israel le mandó como descendiente, como sangre levita que tenía, no, él estaba en otro lugar. Estaba haciendo otra cosa. Y dice que se había casado con una mujer. Y dice en el versículo 2, y su concubina le fue infiel. Así que vemos que, primero, el levita estaba en un lugar que no tenía que estar. No estaba haciendo la cosa que tenía que hacer. Y segundo, no sabemos por qué, pero seguramente, como siempre decimos, que en una pareja, en un matrimonio, hay dos personas, siempre las dos partes tienen culpa. Esta mujer le fue infiel, fue adúltera. Entonces vemos que había desobediencia y adulterio. Entonces por eso Dios no estaba en el asunto. Y por eso estas personas estaban bajo maldición, bajo la maldición de la desobediencia, bajo la maldición que nos habla en Deuteronomio capítulo 28, y vamos a leer ese pasaje. Deuteronomio 28, 16 y 30 vamos a leer. Dice, hablando de las consecuencias de la desobediencia, y para que veamos que pasó algo parecido aquí, dice, maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo, dice. Y en el 30 dice, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella, edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viña y no las disfrutarás. Hermanos, cuando nosotros estamos en desobediencias, Dios no está en el asunto. Muchas veces, tal vez me puede decir, no, pero yo andaba en desobediencia y andaba en el mundo y Dios me cuidó. Sí, a mí me pasó eso también, pero por la gran misericordia que Dios tuvo de nosotros. Pero cuando andamos en desobediencia, cuando andamos en pecado, no podemos pedir que Dios esté allí en cada momento ayudándonos en todas las cosas. ¿Por qué? Porque su misma palabra dice que estamos en maldición, porque dice que en el Deuteronomio 28, como acabamos de leer, las maldiciones de la desobediencia. Y dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Lo que le pasó a ese levita fue eso, que por andar en desobediencia, que por andar alejado de los caminos de Dios, tuvo que pagar un precio muy grande. No sabemos qué pasó con ese levita, pero sí podemos, si seguimos leyendo, no lo vamos a leer, pero si seguimos leyendo el capítulo 20, vemos que hubo una guerra, fue la primera guerra que hubo adentro del pueblo de Israel, que fue todo Israel, dice que todo Israel se unió como un hombre contra los hombres que habían abusado de esa mujer, contra la gente de Benjamín. Y vimos que murieron miles y miles de personas en eso, por ese pecado, por esa cosa mala que había pasado, por esa desobediencia que el pueblo tuvieron que pagar la consecuencia miles y miles de personas, tanto del lado bueno como del lado malo, vamos a decir, porque dice que el pueblo de Israel se unió como uno, pero perdió muchas batallas contra estas personas. Amén. Amén. Sabemos, como dice Carlos, que no tenemos cobertura de Dios. Dios no está con nosotros. Dios no puede mandar sus ángeles para que nos cuiden. Gracias damos a Dios porque muchas veces
Él aún en desobediencia no ha guardado. ¿Por qué? Porque Él, sabiendo todas las cosas, Él conociendo nuestra historia, sabe que en algún momento nos íbamos a arrepentir y íbamos a volver a sus caminos. Se los digo porque lo viví en carne propia, que a veces estando alejados de las cosas de Dios, me han pasado cosas que vos decís, vas, es Dios nomás, si no hubiera muerto. Pero no, si en el caso que estemos alejados de Dios y nos pasa algo malo, no podemos reclamarle nada a Dios. No podemos decirle por qué me pasó esto, porque como vemos aquí en las Escrituras, Dios no va a estar en el asunto. Yahweh no va a estar en el asunto extendiendo su mano como hicieron esos ángeles. No vamos a tener nadie que extienda la mano, que nos meta para adentro, que hiera con ceguera al enemigo, sino que el enemigo, como vemos aquí, va a llegar, va a abrir la puerta, va a hacer que cosas malas pasen. Así que hermanos, si estamos en desobediencia o si conocemos a alguien que esté en desobediencia, que podamos hablarle que se arrepienta de sus pecados. Que dice que Dios es fiel y justo para perdonar todo pecarnos y limpiarnos de toda maldad. Él mandó a su Hijo Yeshua a morir por nosotros en la cruz, para que seamos limpios del pecado. Dice la palabra de Dios que aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, van a ser limpios como limpia lana. Amén. Aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel Padre que mora en un lugar inaccesible, dice que Él mismo se despojó de un poco de gloria, un poco de majestad y vino a morar a esta tierra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener el perdón de pecado y Dios pueda estar en el asunto de nuestra vida. Dios pueda entrar a obrar en nuestra vida. Dios pueda bendecirnos. Podamos hablar, pueda darnos el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, para que podamos obedecer a su palabra. Porque como vemos aquí, el pueblo de Israel muchas veces caía y caía y caía y caía en pecado. Pero ahora Yeshua nos dijo que Él nos iba a dar al Consolador, que Él nos iba a ayudar a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Sus mandamientos, su Torá, guardar lo que Él dejó en este libro, en este manual de vida, para que nos vaya bien en nuestro camino. Amén, hermanos. Espero que esta palabra, esta porción, esta para allá que hemos leído, les haya servido para analizar sus vidas y ver si está Dios en el asunto, si en todo asunto está Dios. Si dice la palabra de Dios que todo aquel que invocare el nombre del Señor o el nombre de Yahweh será salvo. Y siempre tuve la duda de qué hablaba, por qué hablaba de ese tema, ¿no? Es decir, ¿cómo a todo aquel que invocara? Entonces una persona dice, en ese entonces decía Jesús, Jesús sálvame y va a ser salva, digo, qué raro, ¿no? O Jehová en entonces, ahora sabemos que es Yeshua o Yahweh, iba a decir eso y iba a ser salva. No, ahí está hablando de un caminar, en que en el caminar de la persona, si la persona en sus actos puede invocar al Padre en todos los actos que hace, ahí va a ser salva. Si la persona en cada paso que da puede invocar porque hace cosas buenas, porque hace cosas de acuerdo a su palabra, va a ser salva. Amén. No es simplemente por decir un nombre o por decir algo que vamos a ser salvos. Es si en nuestra vida, en obediencia, caminamos, vamos a ser salvos. Sabemos que somos salvos por la muerte y por la resurrección de Yeshua, pero tiene que haber frutos de ese arrepentimiento, frutos de esa salvación. Como dice la palabra de Dios en Santiago, que la fe sin obras es muerta. No podemos creer y hacer lo que hizo este levita. No podemos creer y vivir en fornicación. No podemos creer y vivir en adulterio. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, a lo que sus santos estatutos y mandamientos nos dicen y fueron dejados para nosotros. Amén, hermanos. Así que vamos a estar orando para que Dios pueda estar en todos los asuntos de nuestras vidas. Así que a los que estaban conectados a Jonathan, a Carlos, a la tía, Livia, les mandamos saludos y que Yahweh los bendiga y los guarde y que puedan pedir que Dios esté en cada asunto de sus vidas. Amén.
Shalom para todos.